Hola, bienvenidos al curso MOOC sobre el Derecho Civil Foral Valenciano. Estamos en el módulo número 4, los arrendamientos históricos valencianos y los contratos de frutos, y vamos a ver la última unidad didáctica de este módulo, que es la unidad número 7, en la que os voy a explicar las modalidades de contratos de frutos. Soy Francisca Ramón, de la Universitat Politécnica de Valencia. Bien, vamos a ver dos tipos de modalidades que están influidas por la costumbre en el ámbito de la contratación agraria. Son modalidades consuetudinarias de compraventa. Tenemos por un lado la venta mediante el sistema de tanto alzado, vamos a ver la definición y rasgos distintivos y las características y sus elementos, y luego vamos a ver la venta mediante el sistema de pesada o arrobas, en la que también veremos la definición, los rasgos distintivos, las características y los elementos que intervienen. Estas dos modalidades de compraventa, tanto alzado o pesada o por arrobas, son totalmente diferentes, y además precisamente esta modalidad de tanto alzado es una modalidad muy singular que se da precisamente en los campos valencianos. Bien, vamos a ver lo que es la venta de cítricos, porque normalmente se aplica a la naranja, pero también a otro tipo de cítricos mediante el sistema de tanto alzado. Este sistema de tanto alzado se denomina también mediante cálculo aproximado, y también se denomina por las palabras perul, a ojo, o pealfarrasar. Es una modalidad que se realiza desde tiempo inmemorial, y la peculiaridad que tiene este tipo de contrato es que se transmite el riesgo de forma diferente a lo que indica el Código Civil, con lo que supone una alteración de la regla general y supone precisamente una peculiaridad del derecho propio valenciano, sobre todo porque influye la costumbre en la recogida del fruto, es decir, cuando es habitual que un tipo de naranja se recoja en una determinada localidad. Este tipo de contrato a ojo, aul o pealfarrasar se realiza de forma oral. Es decir, normalmente son contratos que se realizan con un apretón de manos, que se realiza entre el propietario y precisamente el que hace la contratación del fruto. Se valora la cosecha existente de forma aproximada. La venta se está realizando sin que se haya realizado el peso, puesto que la cosecha está todavía en flor, no hay fruto. Y entonces se realiza la venta sin peso, sin medida, se hace a ojeo. Hay una persona que es un experto, un perito, que ojea los campos y dice que aproximadamente, según la envergadura del árbol, etcétera, pues va a dar tantos kilos de naranja, y entonces se realiza ese tipo de contrato precisamente cuando todavía el fruto no ha nacido. Se realiza precisamente porque antes de que haya una recogida efectiva, es decir, antes incluso de que haya todavía el fruto que se haya desarrollado en el árbol. Significa calcular aproximadamente el fruto futuro de un campo antes de ser recogido. Es el cálculo a ojeo, a ojo. Se realiza por un tanto alzado por toda la cosecha, que pasa a ser propiedad del comprador, corriendo entonces el comprador con todos los riesgos de pérdida del fruto por cualquier tipo de inclemencia meteorológica. Nevada, lluvia, pedrisco, etc. De tal manera que lo que sucede es que una vez que se ha realizado ese contrato, el riesgo ya no es de parte del propietario del campo, sino de quien ha realizado ya la contratación de la cosecha todavía en flor. Se realiza la tasación por ese especialista que se llama alfarrasador, en función de su experiencia y en función de los frutos, de la envergadura, de la apariencia, del tamaño y del peso, por supuesto, que va a tener el fruto cuando nazca. Desde que el contrato se perfecciona, queda la cosecha vendida a disposición y de la propiedad del comprador. Sobre todo, tenéis que recordar que la cosecha está en flor, no hay fruto, está todavía el fruto por nacer. ¿Cuáles son las características y elementos de este tipo de contrato? Pues que se celebra mediante un contrato verbal. Es decir, se sigue la tradición de los agricultores valencianos de que el tracte verbal es acte notarial, es decir, tiene el valor precisamente de un acto de notario. No existe constancia escrita de lo que se estipula, quedando obligado el comerciante comprador desde el momento en que su corredor cierra el trato por conformidad en el precio al inmediato pago de este, es decir, el alfarrasador es un intermediario. Impera sobre todo la buena fe por parte de ambos contratantes, y la entrega del fruto recogido se acredita mediante lo que se denominan albaranes.
La intervención de la figura del corredor o alfarrasador, el contrato no se realiza entre el comerciante comprador y el propietario vendedor, sino que tiene lugar entre dicho propietario, productor, vendedor del fruto y un representante mandatario de ese comerciante comprador, que es el alfarrasador el que interviene, el corredor, y que además interviene en nombre de ese comprador. El corredor, como os he dicho, examina previamente la cosecha teniendo un conocimiento cabal sobre la cantidad y calidad de lo que va a dar esos árboles, qué tipo de fruto va a dar y de qué tipo y categoría y peso. Si sobreviene una helada con posterioridad o cualquier tipo de inclemencia que pueda perjudicar el fruto, la naranja ya está vendida y sobre todo está vendida y los daños no son del cargo del vendedor, sino del comprador, porque ya se ha perfeccionado el contrato. Hay que tener en cuenta que no es un contrato mercantil. El objeto de la compraventa es la cosecha de naranja u otro fruto, otro cítrico de uno o de más huertos, y el precio es una cantidad alzada por la totalidad de dicha cosecha, cuyo montante calculan previamente el propietario y el corredor, no el comprador. El comprador es el que realiza el contrato, pero el corredor es su intermediario, de tal manera que se pacta el precio entre el propietario del huerto y el alfarrasador. La recogida de la cosecha, salvo que haya una estipulación especial, queda a la conveniencia del comerciante, si bien siempre ha de hacerlo dentro del tiempo que según la variedad de naranja comprada sea costumbre verificar su recolección. Tenéis que tener en cuenta que los daños y perjuicios que pueda sufrir la naranja comprada son desde el momento de la perfección del contrato de cuenta del comprador, del vendedor ya no, porque ya se ha celebrado el contrato aunque no haya fruto todavía. Desde el momento que existe ese acuerdo entre el cosechero y el intermediario, el comprador hace suya la cosecha, pudiendo ya disponer de la misma en la forma que considere conveniente. Vamos a ver el otro sistema de venta. Hemos visto el sistema por ahojo o por alfarrasar. Vamos a ver ahora la venta mediante el sistema de pesada y arrobas. Se fija un precio cierto por arroba, que es una unidad de peso, y cuyo importe se satisface una vez retirada la mercancía del árbol por el comprador, y si hasta ese momento haya de asumir la carga del riesgo que la mercancía pueda sufrir. ¿Veis la diferenciación del riesgo en el caso de la venta a ojo y en el caso de la venta por arrobas? Aquí la característica es que el vendedor está obligado a cuidar los huertos según la costumbre de un buen labrador. Son objeto del contrato la naranja que sea apta para la exportación. Tenéis que tener en cuenta que puede haber naranja que se denomina de rebuch, que esa no es apta para comercializarla. Los riesgos climáticos en este caso son a cargo del vendedor y no se produce el desplazamiento de los riesgos como pasaba anteriormente en el otro tipo contractual, en tanto que el fruto no se pesa. Cuando se pesa el fruto en el huerto, en el campo, es cuando se transmite el riesgo. Fijaos que anteriormente se estaba transmitiendo el riesgo desde que se celebraba el contrato. Aquí es la pesada cuando se determina la transmisión del riesgo. Antes lo asume el vendedor. Es decir, el pesado del fruto es el que determina la traslación del riesgo. Se realiza el contrato de forma verbal también, a la manera de un pacto entre caballeros y mediante documento escrito, aunque puede también celebrarse por escrito. Y la recolección del fruto se lleva a cabo por parte del comerciante comprador mediante lo que se denomina cuadrillas de collidors o a cargo de varias personas que se hayan contratado para esa recogida. El vendedor cumple la parte contractual no obstaculizando la labor de recogida del fruto, y las operaciones de pesar y contar se suelen efectuar en el mismo campo. Existe además un previo acuerdo en la fijación de un precio unitario, procediéndose al pesado o conteo de la fruta que ya existe en los árboles. El precio viene determinado por lo que estamos viendo, una unidad de peso que es la arroba, y a falta de convenio se atenderá a la costumbre del lugar en cuanto a la recogida de la naranja o del cítrico. El pago del precio nuevamente se satisface en el almacén o domicilio del comerciante una vez que se haya terminado esa recolección. Y el propietario, como hemos estado indicando, asume todos los riesgos climatológicos que afecten hasta que se haya pesado. ¿Qué es lo que pasa? Pues que aquí hay una peculiaridad también muy interesante. Si acudimos al artículo 1452 del Código Civil, dice: el daño o provecho de la cosa vendida después de haber perfeccionado el contrato se regulado por lo dispuesto en los artículos 1096 y 1182 del propio Código Civil. Dice: esta regla se aplicará
a la venta de cosas fungibles, hecha aisladamente y por un solo precio, o sin consideración a su peso, número o medida. Si las cosas fungibles se vendieran por un precio fijado con relación al peso, número o medida, no se imputa el riesgo al comprador hasta que se hayan pesado, contado o medido, pero dice aquí, a no ser que se haya constituido en mora. Fijaos bien, esto es muy importante porque estamos hablando de cosas fungibles. El fruto, la naranja, es una cosa fungible y aquí dice que si se vendieran un precio fijado con relación al peso, número o medida, estamos hablando de arrobas. Dice que no se imputará hasta que se hayan pesado, contado o medido, es decir, lo que hemos estado diciendo de que el riesgo se pasa cuando se pesan en el campo. Pero dice a no ser que se haya constituido en mora. Entonces esto es una excepción. ¿Cuándo se puede constituir en mora? ¿Cuándo se considera por parte de la jurisprudencia que se ha constituido en mora el comprador, en el cual entonces tendrá el riesgo antes? Pues se imputan los riesgos hasta la entrega de la fruta vendida, que tiene lugar cuando se realizan las operaciones de pesada, a no ser que el comprador se haya constituido en mora, y se considera que se constituye en mora según la jurisprudencia, precisamente en el caso de este tipo contractual, pues cuando hay la costumbre del lugar de recogida de un determinado fruto en una determinada época y el comprador no la recoge sabiendo que es esa costumbre del lugar. Entonces ha incurrido en mora y la traslación de riesgo no se realiza con la pesada, sino que se realiza antes, con lo cual no asume riesgo el vendedor. Para determinar la mora es de suma importancia, en primer lugar, variedad de la naranja, el plazo hábil para la recolección, las circunstancias climatológicas, el punto de maduración del fruto y los usos y costumbres que imperan en esa localidad respecto a la recolección de una determinada variedad de naranja. ¿Cuáles son los supuestos que se han reconocido? Falta de diligencia y fijación o no de un día concreto para la recolección, existencia de huelga de collidors, determinación del momento apto para la recogida, el perjuicio del fruto por el pichat y el bufat, la atención a los usos y costumbres y el incumplimiento de los pactos de compra. Si queréis saber más de este tema tan interesante, dos recomendaciones, dos aportaciones de Ramón Fernández, el costum en les relacions agràries valencianes, el cas de la Safor y Prospectiva del Derecho Civil Foral Valenciano, que lo tenéis de libre acceso en el repositorio REUNET de la Universitat Politécnica de Valencia y en la revista de Derecho Civil Valenciano en el apartado de estudios de la Universitat de Valencia. Espero que os haya resultado interesante esta última unidad didáctica del módulo número 4. Os agradezco vuestra atención y os espero en el siguiente módulo.